Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos, sean ustedes bienvenidos a nuestra última semana de clases, nuestra última sesión sincrónica en lo que se refiere a impartición de conceptos y ejercicios prácticos dentro de esta asignatura, porque les anticipo que sí vamos a tener una adicional, pero será ya para revisar aspectos administrativos de esta cátedra en lo que tiene que ver con sus calificaciones o algún tema que tengamos que resolver allí. Siempre es importante estar en la primera clase y en la última clase previa al examen. Puede ser que le den el tema que le van a tomar en el examen. Bueno, sé que hemos visto y hemos comentado acerca de las vistas, valga la redundancia, más de una o en una ocasión, pero hoy vamos a hacer una explicación un poquito más detallada de la importancia de las vistas. Ese era el primer concepto que abordaremos en esta sesión, que se espera un poco sea más práctica que lo anterior. Nosotros debemos entender que las vistas son objetos que se almacenan en las bases de datos. En las bases de datos no solo tiene tablas usted, hay otros elementos asociados que sirven para procesar o para manipular los datos que se almacenan en las tablas. Entonces, no solo tenemos que las vistas es un elemento de estos. Las vistas tienen unas ventajas respecto a ciertos aspectos de la programación y al rendimiento de las aplicaciones, que lo vamos a ver el día de hoy. La vista es un elemento de base de datos que le permite a usted como desarrollador, como programador o como administrador de una base de datos, darle a un usuario parte de una tabla. Cuando me refiero a parte de una tabla, me refiero a columnas de una tabla o incluso filas de una tabla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que usted le da una porción de una tabla o tablas para que sean tratadas como un solo elemento en una consulta posterior. Pero vamos a revisar esto en detalle para que usted vaya asimilando esta parte. Entonces, las vistas, con la definición previa que le he dicho, se las podría tratar o considerar como unas tablas virtuales. Pero esas tablas virtuales o lógicas, porque físicamente no existen, no es otra cosa que elementos construidos con una sentencia select que pueda acceder a una o más tablas. Y recuerden que en un select usted puede poner una cláusula where y ya no va a presentar todos los registros de una tabla. Entonces, y eso lo puede colocar en una vista y se lo da al usuario para que lo vea. En una sentencia select, usted también puede colocar campos de 2 tablas, 3 tablas, 4 tablas o más relacionadas y se las da al usuario bajo un solo nombre. Y hay una consulta que está preestablecida, preprocesada, y ya de ahí en adelante se hace solo un select a la vista y no a todas las tablas involucradas. Entonces, básicamente las tablas lógicas, como se les pudiera llamar a las vistas, son eso, una representación lógica de los datos donde se filtran, se proyectan solo los datos relevantes que usted quiere dar al usuario. Esto nos va a ayudar para que el acceso y la manipulación de los datos sea llevado de manera eficiente y con una simplicidad al momento de desarrollar aplicaciones. Porque ya el programador experto puede programar esa vista y el programador junior solo hace un select a la vista, ya no hace la sentencia tan compleja de crear la vista, donde hace join con 3, 4, 5, 6, 7 tablas, y ya deja solamente el resultado, y después el otro programador solo hace un select a esa vista, a una tabla, como un select asterisco from, vista de datos, y no más. La sintaxis para crear una vista en SQL, con la programación en SQL, es de la siguiente manera. Create view. Mi recomendación es que utilice un prefijo al nombre para que sepa que ese objeto es una vista. Ya veremos
ejemplos de aplicación de mi sugerencia. Va el nombre de la vista, luego pone la cláusula as y luego pone select. Y ya es el select, la sentencia que devuelve los datos y que se van a almacenar en esa vista. En esa sentencia select usted puede tener join con 2, 3 n tablas, puede tener condiciones. Entonces de esta manera se construye una vista. Al ejemplo de creación de vistas. Nosotros venimos trabajando las últimas semanas con una estructura de datos interesante que la podemos regresar para que veamos cuál era esa estructura que tenemos allí. Y tenemos esas. ¿Sí? Miren, la estructura con la que estamos trabajando es de empleado, departamento y cargo. Aquí hemos hecho una pequeña consulta. Es más, toda esta sentencia select, que se ve un poco compleja, la puedo crear en una vista. Sí, pero vamos a los ejemplos completos de la vista que tenemos acá. Tenemos aquí la vista de empleados sexo masculino. Dice, ¿sabe qué? Lístame los empleados sexo masculino. ¿Usted qué es lo que haría? Haría esta parte que está acá. Dice, select nombre, select apellido, select sueldo, from empleado, donde sexo es igual a M. ¿Ya? Eso le devuelve los empleados de sexo masculino. Pero ¿qué es lo que se hace en este momento? Se almacena todo este select, ese resultado, y se guarda en esto que se llama BI empleados, porque he hecho un create view, este es el nombre de la vista, y después pongo as y viene la sentencia select. De allí en adelante, otro usuario ya no tiene que codificar esta sentencia, que puede ser vista como no tan compleja, pero sí un poco tediosa. Como debería ser nada más el usuario. Select asterisco from BI empleados. No más, 3 palabras. Otra vista, que esta sí ya es un poquito más compleja, dice vista de los empleados del departamento de finanzas. Yo hago un create view, BI, empleados, finanzas, pongo ask, pongo select, los datos del departamento, el apellido, el nombre, el sueldo, y aquí viene un join, que hoy veremos al detalle todas las posibilidades de join también, ya lo vamos a ver en la segunda parte del curso, el día de hoy. Entonces, como sabemos, aquí debo relacionar 2 tablas, tabla empleado y departamento. Entonces pongo from departamento as de empleado as e. La condición de relación que se pone con el where ID DPTO de departamento es igual a ID DPTO de empleado. Esa es la condición de relación que ya me hace un primer filtro. Y ahora, ¿qué más debo colocar? Solo quiero los departamentos de finanzas, entonces yo le pongo y DPTO esté en este subconjunto, este conjunto, y solo tengo finanzas. Entonces ya todo esto ya es un query un poco más elaborado. Asimismo, si ya luego alguien quiere listar los empleados solo de finanzas, ¿qué va a hacer? Hace un select asterisco from BI su guión empleado de finanzas, nada más, porque todo esto ya está preprocesado, almacenado en un objeto que se llama vista. Vámonos a una vista un poco más compleja, que estas son las vistas de, digo, quiero una vista que me haga el resumen de los empleados por departamento. ¿Qué es lo que yo quiero saber de cada departamento? Obviamente el nombre del departamento, el sueldo más alto, el sueldo más bajo, el sueldo promedio, cuántos empleados hay. Entonces, todo esto resumen por departamento se viene a dar porque debo procesarlo lo que tengo en las 2 tablas que me involucran los campos necesarios para construir este resumen, que son el departamento y de empleado. Hago la misma condición que tengo acá hace un momento de relación, where, por el ID departamento, que es el campo común entre empleado y departamento, y lo adicional. Recordar que estoy usando funciones agregadas aquí, max, min, abg, count, y por lo que ya le dije en las clases previas, en la sentencia select solo puede poner funciones agregadas o el campo de agrupamiento cuando usted utiliza la cláusula group by. Como tengo group by DPTO,
Es lo único que puedo poner aquí, el nombre del departamento sobre el cual se van a agrupar esto. Si se dan cuenta, ya esta es una vista un poquito compleja, hace cálculos. Yo la dejo almacenada allí y ahí en adelante yo ya puedo hacer solo el select directo a la vista. Puedo poner un where también sobre la vista. Entonces se torna muy interesante el uso de las vistas en la programación y el desarrollo a través de la programación en SQL. ¿Para qué? ¿Por qué? La optimización de las consultas está dada a través de el uso de vistas. Entonces, las vistas le van a permitir a usted simplificar las consultas complejas. Si vieron que esas consultas complejas, ya el que le toca, si alguien las programó, el resto solo hace la consulta más sencilla. Él se lega a la vista, ya no tiene que hacer el select complejo. También, si usted utiliza vista, usted va a evitar escribir la consulta múltiples ocasiones. Entonces, eso reduce el tema de que error, que usted lo tiene de una forma y el otro le pone una condición más y no le va a funcionar. Entonces, de allí en adelante, resulta que es más probable que usted tenga más centralizado todos sus elementos a través de una sola vista y cuando tiene que corregir algo, agregarle un campo a ese select solo va a la vista, no tiene que ir a las N consultas que se han hecho. Entonces las vistas nos permiten crear consultas optimizadas que ya quedan precomputadas y reduce el uso de recursos y mejora el rendimiento de la ejecución de las consultas. Si usted se da cuenta, esa consulta de resumen de departamento, si usted crea otro departamento, si usted crea más empleados que los ponen en ese departamento, cada vez que se insertan, la vista se actualiza. De tal manera que los resultados siempre usted los va a tener en línea. No es que tiene que volver a crear la vista para que se almacenen los datos allí. No, eso no está físicamente. Es un sistema lógico que se almacena como que fuera una tabla física, pero realmente no existe la tabla física. Lo que existe es algún objeto que se llama vista, que también ocupa un almacenamiento, por cierto. Entonces, las ventajas ya las dijimos, es un mantenimiento más sencillo porque usted va a un solo lugar, puede controlar lo que es la privacidad y seguridad. ¿Por qué? Porque usted en el select que construye en su vista solo pone los campos que requiere el usuario. Por ejemplo, si es el de empleado, código de empleado, nombre, fecha de nacimiento, departamento, lo puede colocar. Pero como el sueldo es un poco sensible, no lo pone en la vista y ya está controlando ese acceso para que el usuario solo pueda tener acceso a los datos que necesita para su operación. Las vistas le dan una flexibilidad para el diseño de las bases de datos y le permiten cambiar la estructura interna de una lógica de negocio sin necesidad de corregir el programa fuente, porque esto va a modificarse solo en la base de datos. Pero eso sí, hay que tener ciertas consideraciones cuando usted trabaja con vistas. Primero, la actualización de vistas. Las vistas, no todos los motores y no todas las vistas pueden ser actualizables. En esencia, las vistas son más de consulta, pero ya veremos más adelante lo que es actualización de las vistas, que ciertos motores de los más potentes que hay permiten con ciertas restricciones actualizar las vistas. Ojo, medio complejo porque lo que existe es la tabla física. Entonces eso implica que se replican las actualizaciones a esas tablas físicas. Pero no todas las bases de datos lo permiten y tampoco no todas las vistas pueden ser actualizables. Las vistas son útiles porque le van a hacer una simplificación de crear consultas complejas, ¿sí? Y que esas consultas complejas las pueden desarrollar los expertos que tienen mayor experiencia y el resto los puede usar utilizar, ¿sí? Pero si usted puede tener un sistema muy complejo, la construcción de una vista muy elaborada o que requiera algo muy específico, puede ser complejo construirla. Van a optimizar el rendimiento a través del uso de las vistas en las consultas, porque en algunos casos, como esto se procesa, si usted tiene cálculos, agrupamientos, cuestiones complejas en la vista,
Cuando usted hace una inserción en una tabla que está involucrando este tipo de procesos, puede llegarle a degradar el sistema. Así que tener mucho cuidado. Es conveniente tener la vista o tener un procedimiento almacenado que me genere los datos que yo requiero en un momento determinado. Y con respecto a la seguridad, las vistas deben tener la consideración de no mostrar los datos que el usuario no está autorizado a ver. Lo que anticipé, las actualizaciones de las vistas. Como aquí no estamos con una base de datos específica, si bien es cierto, hemos trabajado más con SQL Server, pero les vamos a dar unas pautas de las vistas en lo que se refiere a la actualización para todos los motores, al menos de los más utilizados. Y aquí tenemos la primera. SQL Server permite actualizar vistas solo si estas hacen referencias a una sola tabla base y no incluyen funciones de agregado, es decir, esa tabla de resúmenes de agregados donde está el máximo y el mínimo, no se puede actualizar. Oracle permite actualización de vistas simples que apunten a una sola tabla. También puede actualizarse a vistas que tienen más de una tabla, ¿sí? Pero que especifiquen sus claves primarias y únicas. PostgreSQL soporta actualizaciones de vistas simples, pero en cierta medida. Tiene muchas limitaciones. Y las vistas lo que hacen es mapear directamente a la base de datos las actualizaciones. MySQL no permite vistas actualizables. Las vistas en MySQL son solo de lectura. SQLite, las vistas son solo de lectura. No se pueden actualizar. Y Firebird no admite vistas. Para finalizar, con respecto a las vistas, en esta parte de la clase, lo que quería comentarles o resumirles lo siguiente. Las vistas son muy importantes por su poder que tienen para mejorar la eficiencia y la simplicidad de los accesos a las bases de datos. Permite crear consultas complejas y hacerlas más sencillas y legibles, eliminando redundancia y mejorando el rendimiento, en cierta forma, para la programación. Las vistas le van a ofrecer a usted una flexibilidad en el diseño y seguridad de la base de datos, porque solo puede colocar los datos que ese señor necesita ver, no necesita darle toda la base de datos. Entonces, pero hay que tener muy en cuenta en la optimización, si tiene vistas muy complejas, donde hay demasiadas funciones agregadas y son miles de registros los involucrados, puede degradar el sistema. SQL Server y Oracle son los que mejor proveen o algo hacen para tenerle vistas actualizables, mientras que MySQL y SQLite son vistas solo de lectura. Algo tiene PostgreSQL, pero es un poco intermedio el proceso de actualización de bases de vistas en lo que tiene que ver con PostgreSQL. Bien, ahora yo quiero saber si en este momento de la clase tienen alguna duda, alguna consulta respecto a las vistas. Este material ya lo tiene usted disponible en el entorno virtual de aprendizaje, así que no va a haber complicaciones allí. ¿Alguna consulta de vistas? Si no hay consultas, entonces procedemos a la segunda parte de la clase de hoy, que va a estar enfocada a lo que es join. Nosotros ya hemos trabajado con consultas, pero hoy vamos a trabajar, vamos a explicarlas una vez más, para que de aquí no tengamos inconvenientes, y más que todo, teniendo tan cerca ya nuestro examen. ¿Cómo se puede optimizar las vistas para mejorar el rendimiento? Primero, las vistas es creando índices.
Porque cuando usted hace un join, que es lo que vamos a ver hoy, y que todos estos join que vamos a ver en este momento pudieran terminar en una vista. ¿Eh? Todo lo que vamos a ver en este momento puede terminar en una vista. Todas las consultas que vamos a ver en este momento son select. Y básicamente, ¿qué es lo que tiene en una vista? La construcción del select elaborado, que ya no lo quiere repetir, lo deja en una vista y de ahí en adelante simplemente lo ejecuta. Entonces, cuando usted tiene, sobre todo, múltiples tablas que están relacionadas en una sentencia select, puede degradarse el sistema si no hay índices. ¿Y los índices cómo tienen que ser colocados? Esto es administración de base de datos. Se tienen que colocar de acuerdo al campo por el cual hace la relación. Entonces, como es el punto de comparación, entonces allí usted tiene que crear un índice por eso. No un índice único, sino pero un índice para que acelere el acceso. También, si usted busca siempre por nombres, créese un índice por nombres, por decir, porque usted puede los nombres, una búsqueda por los nombres que empiezan con C o los que tienen en medio la A, una infinidad de criterios de búsqueda que se pueden hacer sobre caracteres, ¿no? Entonces, es importante crear un índice por eso. Ahora, no es que va a crear índice por todo lo que quiera hacer usted, porque también el índice ocupa un almacenamiento. Entonces hay que tener una efectividad al momento de crear los índices. ¿Listo? Es así sería Edison, cómo se puede optimizar. ¿Qué otra cosa más? Puede usted, con el administrador de base de datos, en un momento balancear que la vista es muy pesada y es algo muy eventual lo que se requiere acceder a esa vista. Entonces, por lo tanto, mejor sería crear un procedimiento almacenado que me genere los resultados que esa vista me está dando. Porque de lo contrario, si tengo una vista que hace agrupamientos, te inserta un registro a la tabla de empleados, por ejemplo, con esa vista que yo creé, se torna un poco lento el sistema. Cuando hace inserción de departamento, cuántos de empleados, porque él tiene que venir a calcular los elementos que tiene que colocar en la vista. Entonces se va a demorar. Pero si usted esa vista solo la coge fin de mes, no, crea un procedimiento almacenado que se ejecuta en un momento que se va a demorar un poquito, pero tiene los datos y no le está degradando la operación completa del sistema. Pero eso ya es en el manejo y en la producción del sistema que usted pudiera identificar. En este momento tenemos aquí en pantalla lo que vamos a ver ahora es los join, relacionar tablas. Vamos a ver el inner join, left join, right join y full join, que tiene que ver algo similar a lo que ya hemos consultado antes, pero con una mayor potencialidad. Entonces, empecemos aquí. Recordemos que para ello estamos trabajando con este modelito de datos, que ya lo conocemos. Tenemos empleado, departamento y cargo. La primera es el inner join. ¿Qué es el inner join? El inner join, y aquí hemos puesto algo de manera gráfica, cuando yo tengo dos tablas involucradas en un join, me va a presentar solo los que cumplan la condición. Y es lo que hemos hecho hasta ahora. Yo tengo la tabla de empleado, la tabla de departamento, todos los que tienen el campo común, que será alguna clave, primaria para uno y foránea para el otro, se van a presentar. No se presentan los de acá. Este diagrama de Venn me da la pauta para entender un inner join. Yo le digo aquí, listar los nombres de los empleados y el departamento al que pertenece. ¿Sí? Lo que va a hacer es, los que cumplan la condición de relación, el campo común los presenta. ¿Cómo se programa? Se programa así. Como usted carga la base de datos para la práctica, tal cual como la encuentra en los recursos complementarios, debería llegar casi a los mismos resultados. Entonces, le digo, listar los nombres de empleados y el departamento al que pertenecen. Esta primera parte de la sentencia usted ya la conoce, es la que hemos venido usando. Select, apellido, nombre, departamento de la tabla empleado y tabla departamento y tienen que relacionarse. Ese query usted ya lo sabe hacer, lo he venido haciendo. Algunos, a pesar de que yo no había explicado esta parte que estoy explicando ahora, ya utilizaban el join. Entonces, otra forma es el campo, en la sentencia select viene exactamente lo mismo. En el from ya cambia. Cuando utilizo la cláusula join, yo pongo from la tabla base
haz el alias y yo hago que esta tabla empleado join, se une. Join al español es juntar o unir. Juntar. Entonces se une con la tabla de PTO, haz de donde o en empleado.idpto sea igual a d.idpto, el campo común. ¿Ok? ¿Qué resultados me da el primer query? Los mismos que el segundo. ¿Qué me da el tercer query? Los mismos que los dos anteriores. Si se da cuenta, la sentencia es la misma, solo que ahora le he colocado inner y join. Entonces, por definición, cuando usted pone join, solamente él ya asume un inner join. El inner join, solo los campos están en común. Si se dan cuenta, aquí yo tengo a todos estos apellidos, nombres y los departamentos a los que pertenecen. Nadie está sin departamento o no hay departamentos sin empleados en esa salida o en esa presentación de resultados. Left join. ¿En qué consiste el left join? El left join consiste en una combinación externa izquierda que implica algo como está en el gráfico, que me va a presentar sí o sí todos los empleados de la tabla de la izquierda. Si son de los empleados, me los va a presentar todos los empleados, estén o no estén en un departamento. Esa es la consideración que tiene un left join. Presenta todos los elementos de la tabla de la izquierda. ¿Cómo se programa eso? Similar a lo que vimos hace un momento, pero en vez de poner inner, ponemos left join. Allí está la clave. Entonces él me va a presentar todos los empleados. Esta es una salida, me los presenta todos. Solo tengo estos empleados, pero resulta que Paul Aguilar no tiene departamento. Bajo este parámetro no significa que lo deja de presentar. Lo presenta, pero como él no tiene el código del departamento para traer el nombre del departamento y ponerlo aquí, le pone nulo. Esa es la diferencia. ¿Que para qué me sirve eso? Créame que le va a servir más adelante. Por ahora usted dice, yo no tengo ni idea de cuándo va a tener que hacer eso, si yo siempre uso el inner join, donde están coincidiendo. Los que no coinciden no me interesa. Le va a tocar algún proceso en la vida donde tenga que hacer eso. Luego tenemos el caso contrario, que es el right join o combinación externa derecha. Exactamente lo mismo, pero ahora me va a presentar todos los de la derecha. ¿Cómo sé cuál es la tabla de derecha y cuál es la tabla de izquierda? La que usted primero pone en el front es la izquierda y la siguiente es la derecha, tal cual como tenemos aquí la sentencia. Entonces, esta que está aquí es la de la izquierda y la que está más abajo sería la de la derecha. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos el in y en lugar de poner inner join, left join, ahora voy a poner right join. Entonces se me va a presentar todo lo que yo tengo del otro lado, es decir, todo lo que yo tengo de los departamentos. Entonces veamos la salida, usted tendrá una salida como esta, donde tiene todos los departamentos con los empleados, y si hay departamentos que no tienen empleados, sencillamente los profesores les ponen null, 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 no. No hay empleados en innovación y desarrollo, no hay empleados en marketing y no hay empleados en talento humano. Eso me permite visualizar la cláusula right join. ¿Ok? Ahora viene otro, el último, full join. Tiene que presentarme, como dice el gráfico, todos los de la tabla derecha y todos los de la tabla izquierda. Los va a presentar a todos. ¿Cómo se programa eso? Sencillo. En vez de poner inner, right o left join, ahora pongo la palabra full join y me presenta. Y si recordamos como fuimos evolucionando en las consultas, ya sabíamos que Paul García no tiene departamento. Ya sabíamos que innovación y desarrollo, marketing y talento humano no tienen empleados. Pero aquí ya me aparecen todos. Seguro que van a utilizar en alguna parte, en algún momento de su vida, esta sentencia que ahora tal vez no le ven mucha importancia. Ok. Hasta allí, la segunda parte de la clase era explicar un poco más al detalle lo que son los inner join.
full join, right join. Bueno, en esencia, todas las posibles variantes del join. Y nos vamos a ir a la última parte de la clase. Antes, si me consulta, acá te dice qué se debe considerar para su rendimiento. Todo lo que tiene que ver con join, el rendimiento siempre va a estar condicionado por los índices, ¿sí? Los cálculos recomienda dejarlos programados. Los cálculos, en algunos casos, no se pueden dejar programados. Por este caso son resúmenes. Y lo que toca ver es que se pueden generar procesos que generen esos resúmenes y que se actualicen cada cierto tiempo. Normalmente existen procesos de cierre o de sistematización de algo y que esos datos se calculan en ese momento y luego se van a consultar. Entonces, todo depende ya del diseño y de la funcionalidad del sistema que se quiere tener. ¿Ok? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para usar el full join? Mucho cuidado. Mucho cuidado porque si te hace un full join con dos tablas que tienen millones de registros y dos tablas tienen millones de registros y hace eso, le va a dar una consulta inmensa porque nos va a presentar todo. Tener mucho cuidado porque puede hacer colapsar el sistema. ¿Okay? Imagínense una tabla transaccional que tiene, cuando hablamos de tabla transaccional, estamos hablando de, en el sector, por ejemplo, de las telecomunicaciones, miles de registros. Una empresa mediana para grande, estamos hablando de cientos de registros, miles de registros, y si esos miles de registros que tienen una tabla, más otros miles de registros que tienen otra tabla, y hace un full join de eso, le hace una multiplicación, le muestra todo y va a degradar el sistema. En ese momento se dispara. Puede ser que consuma todos los recursos y colapse el servidor. Entonces, muy pocas veces tendrá que utilizar eso. ¿Alguna otra pregunta con lo que tiene que ver con join? Si no, para pasar a nuestro último tema del día de hoy. César, adelante César. ¿Te veo preocupado, César? ¿Te asustaste de la clase? No creo, si ya sabías esto. No, sí está fácil. Lo que pasa es que estoy viendo que es relación entre conjuntos, más vale. Es la unión, la intersección, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, nada más. Son entre tablas, Claro. nada más. O sea, funciona la matemática aquí. Perfecto. ¿Cuál es tu consulta o tu comentario, César, sobre, No, sobre era el tema de join? eso, Ah, sobre eso, era sobre las matemáticas que juega de papel los sí, es join bastante. matemática. Básicamente Claro. son matemáticas esto, sí, porque todo lo que tiene que ver con computación tiene su origen matemático. ¿Ok? Avanzamos a nuestro último tema del semestre. Bueno, para finalizar nuestro semestre, vamos a ver lo que son los triggers. Este material está allí, yo ya les había comentado, no es la primera vez que vamos a hablar de triggers, pero vamos a hacer algunas puntualizaciones con respecto a los triggers y unos ejemplos para que quede claro lo que es el manejo de triggers. Para hablar de triggers, primero tendríamos que hablar de procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son bloques de códigos de sentencias SQL que usted las construye para hacer algún proceso específico y los deja en un espacio específico en la base de datos con un nombre. Se llama procedimiento almacenado. ¿Sí? Y ese procedimiento almacenado usted luego lo puede llamar a través de la sentencia execute. Son como las subrutinas que usted trabajó en algún lenguaje de programación, pero la diferencia es que los procedimientos almacenados residen en la base de datos. Y como esos procedimientos usan datos, porque para eso es que usted los ejecuta, son más eficientes que tener esos procesos en el cliente o en el lenguaje de programación, sino tenerlos ya directamente almacenados en la base de datos. Y cuando esos procesos necesitan datos, sencillamente no viaja por la red a buscar los datos porque ellos ya están en la base de datos.
Entonces, esa es una de las ventajas que tienen los procedimientos almacenados. Y los procedimientos almacenados, usted los ejecuta, usted los llama a través de la sentencia execute y le manda parámetros y un procedimiento que recibe parámetros. Dicho esto, ubicados en las definiciones de procedimientos almacenados, lo que les digo yo, que los triggers que vamos a revisar hoy, revisaremos ciertas definiciones de los triggers y ejemplos y las ventajas y las consideraciones de los triggers. Los triggers sencillamente son considerados en esencia como procedimientos almacenados especiales. ¿Sí? Porque estos procedimientos almacenados especiales, que son los triggers, ¿sí? Resulta que a ellos no tienes que llamarlos con la sentencia execute. Ellos se ejecutan automáticamente, pero se ejecutan como automáticos en respuesta a eventos que ejecutamos sobre las tablas. ¿Sí? Estos eventos, ¿cuáles son? Inserción, actualización o eliminación de registros en esas tablas. Entonces, cuando ocurre eso en una tabla y usted tiene programado un trigger por insert para esa tabla, se ejecuta automáticamente. ¿Sí? Entonces usted, a través de trigger, usted puede ejecutar acciones adicionales cuando ocurran cambios en los datos de esas tablas. La sentencia select tendrá trigger. No, no tiene, porque con la select no modifica usted datos, pero sí con un delete, sí con un insert. Entonces, con estas sentencias sí que se tiene modificación o alteración de datos, existe entonces la posibilidad de tener un trigger asociado. Y una base de datos puede tener más de un trigger, perdón, una tabla puede tener más de un trigger. Si hablamos de insert, update o delete, ahí tenemos 3 eventos. Usted puede tener uno por cada evento, un trigger por cada evento. En resumen, nosotros con el trigger podemos hacer acciones adicionales que se ejecutan automáticamente cuando ocurre un evento. Por ejemplo, usted, seguro hemos visto en más de una ocasión el ejemplo de la facturación. Usted crea un sistema de facturación, está facturando ya, y luego después creó un sistema de contabilidad, trabajan muy bien, pero están separados. Y resulta que cuando usted emite una factura, ya hay un proceso contable allí. ¿Qué haría usted? Coge y modifica el programa de facturación y una vez que termina de facturar, viene y pone un bloque de código en su programa, en lenguaje de programación y comienza a ver cuál es el diario contable que sigue, cuáles son las cuentas y procede a grabar contablemente ese asiento de esa factura. ¿Ya? Esa es la opción que debe tocar los programas fuentes. Yo digo, ¿sabe qué? No necesita hacer eso, porque los triggers le permiten hacer acciones adicionales cuando ocurra algún evento. Si ya ocurrió el evento de insert en las tablas de facturas, en ese momento ya usted sabe que hay una nueva factura y en ese momento que hay el insert, porque se crean unas tablas lógicas, que ya luego les explico cómo se llaman. Esas tablas lógicas tiene usted en memoria los datos del cliente, la fecha y todo lo demás. Entonces ya lo que le toca es, a través de sentencia SQL, ir a buscar cuál es el número de diario que toca, cuáles son las cuentas, y crea usted el diario contable, sin corregir el programa fuente, solo programando un trigger de insert, que ya se insertó la factura, crea usted todo un bloque de código que con esos datos se genere el asiento contable. Usted puede también tener estos eventos activadores como son los insert, update o delete en la tabla, son clave para los triggers. No puede olvidarse, son los elementos que activan los triggers. También podemos revisar que en algunos casos
usted puede modificar una tabla producto de un evento, de un trigger. Usted puede hacer muchas acciones asociadas a los eventos si usted programa triggers para cuando ocurran esos eventos. ¿Sí? Cuando existe algún cambio, por ejemplo, de algún dato en una tabla y usted quiere dejar un rastro de auditoría, que es una de las mayores aplicaciones de los triggers, cambian los datos, entonces usted va, coge el contenido antes, el contenido después y los deja en unos rastros de auditoría. Son ejemplos de aplicaciones que ya los vamos a ver más adelante también. Incluso están desarrollados aquí en esta clase. La sintaxis para crear un trigger básicamente es de 3 componentes. Primero, el evento, que es que se especifica cuándo se activará el trigger. Ese evento puede ser after o before, ¿sí? Insert, delete o update. Luego es la acción, es decir, el bloque de código que se ejecuta por ese evento activador. Y por último, en qué área se aplica, es decir, en qué tabla se aplica ese trigger. Vamos a ver el ejemplo completo. Entonces, la sintaxis es create, el nombre del trigger, luego tiene que poner before o after, dependiendo, indicando si se ejecuta antes o después del evento de inserción, actualización o eliminación. Y luego tiene que poner on, el nombre de la tabla, especificar la tabla sobre la cual usted coloca el trigger. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya una construcción en la sintaxis del trigger. ¿Sí? Usted tiene create o replace, porque puede cambiar, modificar un trigger. Trigger, el nombre del trigger tiene que ser before o after. ¿Qué? Los 3 posibles eventos. Insert, update y delete. Luego usted tiene que esto es en la tabla, el nombre de la tabla. Y tiene que poner for each row, que se aplica para todas las filas. Luego tiene declaración de variables, porque el trigger, como les dije, es un procedimiento almacenado especial y puede tener sus variables locales que las utilizan dentro de los procesos. Y luego begin y end, y empieza toda la lógica del trigger, todos los insert, delete adicionales que usted puede tener, los coloca allí. Hay mucho cuidado con la recursividad que más adelante les voy a explicar. ¿Dónde usted puede aplicar triggers o para qué? Para garantizar la integridad. Los triggers los utiliza usted para garantizar la integridad de datos y también para aplicar reglas de negocios complejas directamente en la base de datos. Ocurre algo, usted valida eso en la base de datos a través de triggers. Antes de procesar un insert, valide algo a través de triggers. Una de las cuestiones que puede hacer aquí. Otra es para auditoría de cambios. Los triggers le permiten a usted auditar y registrar los cambios en las tablas y le proporcionan un registro detallado de las modificaciones que se ejecutan. Que por trigger puede controlar dejar rastros de auditorías. Y lo que vimos hace un momento, automatizar acciones adicionales que salen como respuesta a eventos de insert, delete o update en una tabla. Entonces, eso sí, debemos tener mucho cuidado con el uso de los triggers, porque los triggers mal diseñados le pueden afectar el rendimiento y van a generar algún daño en el sistema, o pueden ser muy complejos y degradan la aplicación. Triggers muy complejos, luego se puede tornar muy complicada la acción de mantenimiento y entender la lógica del sistema que se ha querido moldear en esos triggers. Los triggers hay que tener cuidado con lo que ya hablaba de la recursividad o en cascada, que consiste en que usted desencadena otras acciones y que debería tener mucho cuidado, porque usted hace un insert y por esa tabla tiene un trigger de insert,
usted va a modificar una tabla y esa tabla tiene otra modificación de insert, donde esa tabla pudiera estar haciendo otro insert sobre la misma tabla que originó el primer disparo de trigger y usted tiene dos triggers disparados que ya no se sabe qué resultado va a tener. Es medio complejo de comprender, pero básicamente hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver ahora triggers, dos ejemplos de trigger aquí, uno para registrar las auditorías y otro para una regla del negocio. Para ver, yo tengo una tabla que se llama empleados y yo voy a dejar rastros de auditoría de todos los cambios que se hacen en esa tabla. Y luego otro ejemplo es donde yo tengo una tabla de empleados y tengo que validar el sueldo mínimo vital que se almacena en esa tabla antes de que sea insertado. El primer ejemplo, aquí tenemos, va el del salario mínimo vital. Si usted quiere, ¿sí?, validar, ya sabemos cómo se hace esto. Create trigger, el nombre del trigger, yo acostumbro a poner BI de vista, TR de trigger. Son sugerencias, no es obligatorio. Entonces está la primera parte de la cabecera del trigger, dice on, el nombre de la tabla. Estoy especificando yo aquí inclusive hasta la base de datos. Y este trigger, ¿por qué va? Este va por insert y por update. Si alguien quiere insertar un nuevo registro en la tabla de empleados, se activa este trigger. Si alguien quiere actualizar un registro en la tabla de empleados, se activa este trigger, porque este trigger lo estoy programando por los dos eventos. Aquí está la lógica del trigger, desde begin hasta acá el end. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en primera instancia para validar ese salario mínimo vital? Recordemos lo que les dije hace un momento. En el preciso momento que se produce el insert, el motor de base de datos crea dos tablas lógicas que son temporales por esa fracción de segundos. Se llaman inserted y se llaman deleted. ¿Qué estructura tiene la tabla inserted, que la estamos haciendo un select aquí? La misma de empleado, pero contiene los registros que se van a insertar, los datos que se van a insertar en ese registro. Entonces yo hago un select de sueldo, esa tabla inserted, la que viene en camino a guardarse en el disco. Verifico. Entonces estoy validando el dato ingresado y estoy verificando si ese sueldo anual que estoy insertando allí es menor que $450, que era el salario mínimo vital cuando yo construí este ejemplo, y ahora ya no es 450, es mayor. Y que ya le voy a decir, o le voy a consultar, mejor dicho, cómo usted pudiera corregir eso de que está fijo allí 450. Entonces, si esto se cumple, ¿qué significa? Que yo estoy insertando o estoy actualizando un salario, porque así es, por insert o por update, un sueldo anual menor que el que la ley me lo permite, y eso no estaría bien. Y como eso no está bien, yo siembro, porque es raise error, siembro un error, le doy un código, le pongo -1 y -1, y va a salir este mensaje, y luego tiene que hacer un reverso de lo que hace el desinsert, que no se procese porque está mal. Se hace la sentencia rollback transaction. Revierte ese insert y lo deja íntegro el dato, de acuerdo a la definición que tenemos aquí. Y luego de el rollback transaction hace retorno. Ese es un algoritmo muy sencillo de validación de algo al inicio, cuando se quiere ingresar. Yo aquí tengo datos de cómo estoy probando el registro, cómo estoy probando el trigger una vez que tengo creado. Usted tiene los recursos, lo puede probar y va a darse cuenta que va a dar errores, va a procesar en un caso y ya es solamente ir modificando esto. Quiero crear los rastros de la auditoría para una tabla que se llama empleado. Entonces, lo primero que debo hacer bajo esta forma, porque yo, al menos los sistemas que yo modelo, no lo hago así. Y ya explico por qué no lo hago así. Pero vale para que usted académicamente le quede claro cómo es que se deja el rastro de auditoría. Si yo tengo la tabla de empleado que tiene exactamente esta estructura,
con excepción de estos dos últimos campos. ¿Sí? Yo creo una nueva estructura de empleado y le llamo auditoría. Y en esa tabla yo voy a guardar lo mismo que tiene la tabla de empleado, más la operación varchar, ¿sí? ¿Qué es la operación? Insert, delete, update. Y luego tengo el tiempo, la fecha de, que es data time, fecha y hora de que se ejecuta el evento. Ya, creado esa tabla, yo vengo a programar ese trigger. Yo digo, create trigger, cambios a empleado. ¿Sobre qué? Sobre la tabla de empleado. ¿Sobre qué eventos? Los tres. Insert, delete, update, se ejecuta este trigger. Vengo a verificar si es que en ese momento esas tablas inserted y deleted tienen datos. Inserted es cuando yo estoy insertando y deleted es cuando usted está borrando o cuando usted está actualizando. Ojo, porque cuando usted está eliminando, en deleted va a estar el registro que se va a ir. Y cuando usted está insertando, en insert está el dato que usted está insertando y en deleted está el campo que está siendo reemplazado. Entonces, aquí estoy verificando, haciendo el select, si hay datos en la tabla que llama inserted, ingreso al trigger. Luego, verifico si existe algo en la tabla deleted, entonces yo vengo. Cuando está haciendo así, entonces está, y como ya está por insert aquí, ya ingresó por aquí, entonces usted está modificando. Entonces usted hace un insert, ¿sí? Usted va a dejar, ¿sí? Va a dejar esos datos, va a hacer este insert que está aquí. Aquí todo esto lo que está haciendo es un insert en la tabla de auditorías. Insert auditoría, todo esto que está aquí, hasta, ¿sí? Hasta lo que tenemos por acá. ¿Ya? Porque usted hace un select de esto y lo inserta en esta tabla. Yo construyo a través de una sentencia select con campos que saco de dónde, ¿sí? De las mismas tablas que estoy procesando. Y yo dejo ese registro allí, para que es una modificación, lo dejo tal cual. Si yo vengo por el otro lado, ya estoy trabajando sobre un insert. Entonces yo tengo que simplemente colocar los datos que yo saco de la tabla insert. Construyo este select e inserto en la tabla auditoría de empleados. Y ahí quedará el registro insertado. Y es la clave, me dice que ese registro es insertado, qué fecha lo creó. Si yo quisiera, también pueda tener el código del usuario que lo hizo. Luego, si el primer elemento que hemos hecho aquí como condición, ya pasamos, luego el segundo, y tenemos, la verdad es que no los he indentado para no perdernos. Cuando ocurre todo lo contrario de estas condiciones que tengo acá, significa que usted está eliminando un registro, y entonces usted tiene que hacer un insert, pero ahora por la temática de eliminación. ¿De dónde? De la tabla de deleted, mire, porque ya se fue. Se va a ir, y entonces antes de irse, ese registro pasa por deleted. Y entonces usted, antes de que se elimine físicamente, lo coge y lo inserta ¿a dónde? En la tabla auditoría de empleado, pero con la acción eliminado. Yo en lo personal, en las aplicaciones que he desarrollado, no utilizo esta forma de dejar auditorías, porque esto implica tener por cada tabla que tengo en mi sistema, una tabla adicional donde queda la auditoría, lo cual no es manejable. Si yo traigo un sistema de 20, 30, 40, 50 tablas, debo tener 50 tablas de auditoría. No. Yo solo creo una tabla de cabeceras de auditoría y detalles de auditoría y ahí pongo campos similares a los que tengo allí, pero le agrego un campo adicional. La columna, la tabla que está siendo afectada, para así yo tener rastros de auditoría generales y en una sola tabla, no en las N tablas que se propone en este procedimiento. Aquí está ya luego para probar el trigger.
solo era como para ilustrar que funciona el trigger. Usted tiene aquí el trigger, tiene sus datos de prueba, la sentencia truncate table, creo lo expliqué, sirve para eliminar todos los registros de una tabla. Y lo demás es solo insertando datos en empleado y tendrían que revisarse si se cumplen las condiciones de validación que estamos colocando en el trigger. Como no hay ningún impedimento, sino que el trigger está más asociado a que una vez que se ejecute, deje grabado el rastro de autoría, va a funcionar todo lo que usted tiene aquí. Y luego va a ir creándole unas sentencias a auditoría de empleado y a empleado y va a ir viendo cómo se afecta de acuerdo a estas acciones que están definidas acá. ¿Por qué utilizar triggers? Porque le gustaría a usted tener una buena integridad y eso los triggers le permiten. Usted puede automatizar tareas que se ejecutan luego de que se haga un insert, una ventaja más. Para crear auditorías de cambios, otra opción más para crear triggers. Mejoran el rendimiento si usted de manera eficiente puede optimizar el rendimiento con la cantidad de consultas innecesarias que puede tener, pero con la aplicación de triggers. ¿Sí? Eso sí, hay que tener muchas consideraciones, al menos aquí las 4 más importantes es la seguridad de los permisos. ¿Sí? Los permisos deben ser los adecuados para que se puedan ejecutar los cambios respectivos en los elementos que tiene el trigger. Por ejemplo, usted tiene un trigger que almacena o trabaja con 2, 3, 4 tablas y esas tablas no están muy cerca, están en otro lado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ok? ¿Qué más? Como consideración, las recursiones pueden ser infinitas. O sea, usted tiene un trigger de update, va por otro lado y ese trigger actualiza y entonces se va a crear un lazo. Mucho cuidado con eso. Es decir, hago un update en una tabla, se dispara el update, va a otra tabla y allá hace otro update y ese update después viene a otra esta tabla, pero todavía no se completa el ciclo. O sea, una recursión que puede ser infinita y se cayó el sistema. Cuidado con eso. Ya construir triggers bien elaborados requiere una destreza y programación en SQL. Para finalizar, los triggers son una poderosa herramienta que nos permite trabajar con programación en SQL para automatizar tareas, mantener la integridad y generar auditoría de los cambios. Se debe tener cuidado porque los triggers pueden degradar el sistema o condicionar la parte de desarrollo que de pronto no ve muy bien utilizar triggers y no los está utilizando, no sabe que con esos triggers usted puede optimizar el código y que la mayoría de los procesos sean delegados a la base de datos. ¿Ok? Para construir triggers ya más elaborados se requiere una experiencia que con el tiempo usted la va a tener. Comentarles que no eran 3 los temas, son 4, hay un temita más, que es la sentencia case. Pero antes de ver la sentencia case, quisiera saber, case dentro del select, quisiera saber si es que usted tiene alguna pregunta respecto a los triggers. Lo veo preocupado, Iván. Tranquilo, Iván, ya no me vas a ver, ya, tranquilo. Yo no voy a darla el siguiente semestre. No se preocupen. Ok, vamos a ver entonces esta cláusula, esta función que vamos adentro del select es muy potente y permite hacer cosas muy interesantes. Ok, entonces a partir de este momento vamos a revisar lo que es la sentencia select y con la inclusión del case. Por ejemplo, yo le digo, listar los empleados. ¿Y qué quiero de los empleados? Quiero listar el ID, el apellido y el nombre y la descripción del sexo. Recordemos que en nuestra tabla de empleados solo tenemos F para femenino y M para masculino. ¿Cómo hacemos eso con una sentencia select? Pues con la utilización de la función case.
el case. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos esta parte. Creo que alguien me escribió por acá. Ok, vamos. Interesante. Entonces nosotros, la sentencia select me permite a mí crear campos calculados, recuerden, en el select. Y entonces en esos campos calculados yo puedo ubicar algo como lo que tengo en pantalla en este momento. Tengo allí tree, que es una función que me suprime los espacios de apellido y de concateno con el símbolo más, hago un espacio y pongo el nombre. Y esa columna la llamo nombres. Estoy haciendo unas operaciones de string. ¿Ok? Pero lo interesante viene luego. Creo el campo que se llama sexo y abro el case. Case sexo. Y digo, when, cuando el sexo está M, entonces ponga masculino. Caso contrario, femenino. No hay otra. Yo no conozco otro sexo, aunque aparecen unas cuestiones de género diferentes, pero bajo circunstancias normales, estamos masculino y femenino, no hay más. Correcto, César. No te rías, César, que es así. Muy bien. Ya, estamos hablando del sexo. Listo. Entonces ahora, resulta que todo esto yo lo hago con el case. Ya no tendría que ir a programar y todo lo demás. ¿Qué está almacenado eso? No está almacenado masculino y femenino. Es en la consulta que yo estoy elaborando eso. En la base de datos solo tengo M y F. Y así van a haber algunos estados. Porque usted a veces es más práctico almacenar ciertos estados y ya va a ver que a través de esto los puede procesar. Luego, yo quiero listar, dice, el nivel salarial. El nivel salarial, yo digo, simplemente, no quiero el sueldo, sino que me diga, este señor está dentro de este rango. Está en el rango salarial de menos de 10.000, el otro está en el rango salarial entre 10.000 y 20.000, y el otro es el rango salarial entre 20.000 y 30.000, y el otro es mayor que 30.000. Entonces hay unas condiciones especiales de ahí sobre el saldo para crear otro campo calcular. Entonces yo puedo tener algo así como esto. Así. Yo tengo el ID de empleado, tengo el nombre del empleado, el sueldo y tengo el nivel salarial. Y hablo un case. Cuando el sueldo es menor o igual que 10.000, entonces este es el nivel salarial. Cuando el sueldo está mayor que 10.000 y menor o igual que 20.000, el nivel salarial es este que está acá. Cuando el sueldo está mayor que 20.000 y menor o igual que 30.000, este es el nivel salarial. Caso contrario, mayor que 30.000 es el nivel salarial. Y luego usted, si quisiera, más adelante hace un agrupamiento por los niveles salariales y usted va a decir, tantos empleados hay en un nivel salarial y tantos empleados en otro nivel salarial. Eso es como para tomarles en el examen, ¿ya? Entonces, allí está la sencillez de que las sentencias y la programación en SQL me permite hacer muchas cosas de manera muy rápida que si yo tuviera que programarlas en otra forma, sería mucho más complejo. Ok, hemos terminado nuestro primer bloque para la sesión de hoy, al menos en la explicación, y procedo a escuchar preguntas respecto a la temática de lo que hemos visto el día de hoy. Existen limitaciones de rendimientos, especificaciones, mayormente no se dan este tipo de cosas. Las restricciones que se pueden dar es cuando usted hace case sobre tablas transaccionales. Hay que tener mucho cuidado cuando se vienen a ejecutar consultas sobre tablas transaccionales que tienen miles y cientos de miles de registros. Por allí va a estar la consideración. De allí va bien esta parte.
a menos que también usted tenga ya un case, y yo puedo poner dentro del case una sentencia select, es decir, un subquery. Es válido cuando trabaja con tablas maestras, pero cuando usted utiliza select y en el case pone a su vez otra sentencia select, porque se puede, dentro del select hemos visto cómo hacer los subqueries en el where. Usted dentro del select, como un campo, puede colocar una sentencia select. Esos son subqueries, o sea, un query, una consulta dentro de otra consulta. ¿Alguna otra pregunta de la temática? Bueno, entonces, como para cerrar este recurso de aprendizaje y que quede un elemento importante de estudio para los que no están conectados acá por diferentes motivos, un saludo especial a todo el curso. Felicitaciones por haber elegido Universidad Estatal de Milagro. Un honor. He aprendido con ustedes. Espero se haya alcanzado el objetivo en lo académico que se planteaba. Ya la consecuencia es que usted pasa o no pasa de semestre, esa es otra cosa. Lo importante es que usted ya ha aprendido. ¿Sí? Generalmente, si usted aprendió, el examen va a ser algo sencillo. Lo importante es que usted haya aprendido. Tranquilo, Edison, tranquilo. Veo que ha sido un grupo que generalmente se ha conectado aquí y es importante que esa clase sincrónica ya le da un plus al momento de estar frente a un examen. Felicitaciones, un honor, un gusto haber compartido con ustedes este semestre. Nos veremos el día 19 a las 20 horas, es decir, previo al examen, para cerrar todo lo que tiene que ver con las actividades, calificaciones, y que usted vaya al día del examen, da un clic a su examen, ya sabe si pasó o se quedó. Un saludo a todos, hasta allí la clase el día de hoy. Fanny, adelante. Buenas noches, ingeniero. Tengo varias consultas. Si son consultas respecto a lo que le comenté, dejémoslas para el otro. Si son del tema de la clase de hoy, adelante. No, es del otro. Entonces digo. Sí, esperemos. Entonces, por eso es que lo decía, porque son cuestiones que ya no podemos ponerlo aquí, para que cuando los chicos que tienen que estudiar no estén revisando esa parte, eso lo comenzamos de inmediato. Y si es alguna aplicación que sirve para el aprendizaje, activamos la grabación y lo dejamos, ¿no? Un saludo a todos. Éxitos. Igualmente, ingeniero. Muchas gracias por todo. Ok.